A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te pido que me acompañes a orar diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Juan 14, 26. La palabra dice que Él nos va a recordar todo lo que Él nos ha hablado. Amén. Y la respuesta a esta consigna la encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 36, dice la palabra del Señor: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es palabra del Señor y le damos la gloria a su palabra, queridos hermanos. Amén. Ahí está, le damos la gloria al Señor. Y vamos ya al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, ¿sí? Amén. Amén. Vamos al desarrollo de la enseñanza, queridos hermanos. Ahí estamos. Vamos a probar de darle la gloria al Señor. Cuando uno lee Mateo 24, 36, la palabra de nuestro Señor y Salvador, y dice: pero el día ni la hora nadie sabe, entonces esta enseñanza está titulada de esta forma: no le creas a nadie, nadie sabe. No le creas a nadie, nadie sabe, es el título. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender, queridos hermanos, qué significa esta palabra nadie sabe. Es lo primero que uno tiene que saber. Entonces, ¿cómo surge esta enseñanza? Esta enseñanza surge a través de preguntas de personas que están preocupados. Dice: pastor, ¿viene el Señor? ¿Viene el Señor? ¿No viene el Señor? Porque vi en las redes que ya hicieron los cálculos matemáticos, hay eruditos, hay rabinos, hay personas estudiosas de la Biblia, hicieron los cálculos, hicieron todo tipo de cálculo. Diga, no sirve nada todo tipo de cálculo. No sirve de nada todo tipo de cálculo. Es verdad que todo lo que está escrito, se ha cumplido. La mayor parte. Pero falta muy pocas partes que se cumplan. Entonces, lo que estamos viendo en el mundo, ya está escrito. Y lo que va a pasar también. Pero el día y la hora, no hay ningún ser humano, por más teólogo que sea, erudito en la palabra, ni rabino, ni sacerdote, ni apóstol, ni profeta, que lo sepa. ¿Saben por qué digo esto? Porque si ustedes analizan un detalle, un profeta puede decir: tuve una revelación, tuve un sueño, Dios me mostró, porque los profetas verdaderos hablan de esa forma, dicen de esa forma. Pero cuando el Señor dice: pero el día ni la hora nadie sabe, incluso agrega, dice: ni los ángeles saben. Diga, los ángeles entran al cielo, van y vienen, andan por todo el mundo, y no saben. ¿Cómo vamos a pretender que un ser humano sepa? Entonces el Señor dice: si no solamente mi Padre. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar acá? Tengo que estudiar, el Señor me puso a estudiar la palabra nadie sabe.
anoten ustedes así, Mateo 24, 36, y solamente vamos a trabajar en la palabra nadie sabe, ¿sí? La palabra nadie sabe, quiero que usted vaya en Mateo 24, la palabra nadie sabe viene del griego, porque Mateo 24 es traducido del griego. Y la palabra nadie sabe se escribe como oudis oiden. Lo voy a deletrear. O-U-D-E-I-S O-I-D-E-N. Oideis oiden. ¿Y qué significa oideis? Oideis es nadie, que es del griego. Y significa ninguna persona, nadie, ninguno, que es igual a una, negación absoluta. Negación absoluta. Y la palabra sabe, del griego oiden, es saber conocer. Pero como tiene adelante la palabra nadie, por lo tanto ese saber conocer no es avalado, por lo tanto literalmente significa nadie conoce. Nadie conoce. Nadie sabe. Nadie sabe. Así que, queridos hermanos, si alguien viene y te dice, o escuchar en las redes sociales, que está hablando que ya viene el Señor en este año, en el año 2027, en el año 30, en el año 2033, por el número del Señor, todos los números que vos quieras, todo, es más, podés soñar que vino el Señor y decir que viene, tampoco viene de Dios ese sueño. No hay nada, ni Dios va a mandar a nadie que sueñe su venida. Olvídense, no existe, porque no fue revelado absolutamente a nadie, porque oiden es nadie sabe. Y eso tiene que quedar muy claro en todos los ministerios de trabajo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor en el versículo 3 y 5, que empieza hablando el Señor de este acontecimiento de Mateo capítulo 24? Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, entre signo de preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí terminó el versículo 5, siempre justo exacto los versículos, ¿sí? Ahora, prestemos atención acá. Lo que está diciendo nuestro Señor es que absolutamente no hay nadie primeramente que lo sepa. Pero cuando empieza leyendo Mateo capítulo 24, la palabra del Señor es muy clara. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice que estaba sentado en el monte con los discípulos, habla de dos cosas. Habla del final del siglo y habla de su venida. Entonces este capítulo, ¿en cuántas partes está dividido? Diga, en dos partes. En dos partes. Y la voy a explicar rápidamente, ustedes léanla. Hay muchas enseñanzas que incluso yo escuché, en donde tomaban que si la mujer estaba embarazada, hay de las que están encinta, la gente predicaba diciendo: viste, en el tiempo final hay de las que están embarazadas, y no es así. Y no es así. Eso fue el fin del siglo. Eso fue el fin del siglo. No el fin de los tiempos. No el fin de los tiempos. Por eso en el mismo capítulo. Dice: si estás en el campo. No vuelvas a la ciudad. No vuelvas a la ciudad. Si estás en la azotea. No desciendas a buscar nada. Eso era una profecía. Que en el final del siglo. En el año 70. Después de Cristo, vino el emperador romano, Tito el Grande, destruye el templo. Y no queda piedra sobre piedra. Porque la teoría que él tenía era que el tesoro de Salomón estaba entre las piedras del templo. Bien, eso es parte teológico, ¿verdad? Ahora, y la segunda parte es diferente. La segunda parte dice: estarán dos en el campo. Y uno será llevado. Entonces, ahí sí es el fin del tiempo. Es el arrebato. Es diferente a estar en el campo. Y no volver a la ciudad. Es diferente estar embarazada. Y huir en invierno.
porque habla de huida, ¿verdad? Sí. Entonces no tiene nada que ver con el arrebato ni con el final de los tiempos, está hablando del final del siglo, y eso final del siglo fue en el año 70, así que investiguen ahí lo que son eruditos. Ahora, yo estoy resumiendo, es más para explicar, pero tengo que ir un poco resumido por el tiempo que tengo. Ahora, vaya a Hechos capítulo 1, vamos en el mismo capítulo vamos a hacer una cosa, está en el capítulo 24, ¿verdad? Sí. Pero vamos a leer ahora el versículo más adelante, que es el versículo 23 y 26. Más adelante, avanzamos ahí, versículo 23 al 26. ¿Qué nos dice ahí la palabra en el mismo capítulo 24? 23 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, os mirad, allí está, no lo creéis. No le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahí nomás. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que los que andan diciendo cosas de la venida del Señor y que ya va a venir este año, o lo que escucharon, es un falso. ¿Por qué es falso? Diga, es falso. Es falso. Porque va en contra de las Escrituras. Porque va en contra de las Escrituras. Porque la Escritura. Porque la Escritura. En Mateo 24:36. En Mateo 24:36. El mismo Señor dice, nadie sabe. El mismo Señor dice, nadie sabe. Oides. Oides. Oden. Oden. Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, si nadie sabe, se van a levantar falsos. ¿Y qué pasó en distintos tiempos si vemos la historia? Muchos hombres de Dios, líderes de las iglesias, dijeron, viene el Señor, es tal año, tal año, tal año. Incluso hicieron que se maten en cadena todas las personas, los fieles. E incluso hay un pastor muy conocido que es teólogo, Alucín, Armando Alucín, que dijo que, no me acuerdo si es en el 2010, 2012, que dijo que viene el Señor. Y por haber hecho tanto estudio y tantos cálculos, no vino el Señor. Diga, quedó avergonzado. Quedó avergonzado. Tuvo que salir a pedir disculpas. Tuvo que salir a pedir disculpas. Eso le pasa. Eso le pasa. Y se cumple. Y se cumple. Juan 7. Juan 7. 18. 18. Todos aquellos. Que hablen por su propia cuenta. Que hablen por su propia cuenta. Están buscando su vanagloria. Están buscando su vanagloria. Y serán avergonzados. Y serán avergonzados. Porque hay que buscar la gloria del Señor. Porque hay que buscar la gloria del Señor. Porque Él nos dio la gloria. Porque Él nos dio la gloria. Y tenemos que predicar su gloria a través de la palabra. Y tenemos que predicar su gloria. No la gloria del hombre. No la gloria del Amén. hombre. Porque Amén. mucha gente que está en la iglesia tiene fantasías animadas de llorar diciendo esto, tuve un sueño, tuve revelación, Y hay muchas cosas que no son sueños por revelación, porque también lo explica en Eclesiastés 5, que hay sueños que vienen por el estrés, por el cansancio, y nada que ver porque Dios te quiso mostrar algo. Luego sigue, ¿qué versículo sigue leyendo? 24. 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces hay escogidos que te vienen y me dicen, son escogidos, pero le han engañado. Y empiezan a decir, si ustedes observan las redes sociales, ¿qué es lo que más se ve, Mauro? Los ovnis, señales en el cielo, y todo eso es de masonería. Todas esas señales son engañosas, porque dice que nos van a engañar. Es más, no estoy diciendo que yo así, sino que están diciendo en las redes que se va a producir un falso arrebato, que van a ser estas naves que son de la NASA, de los naves que crearon el hombre, que están en una ciudad en el mar, donde habita el Leviatán. Entonces desde ahí empiezan a sacar, empieza la gente a filmar, empiezan a ver todas las señales, porque la Biblia dice que habrá señales en los cielos, pero estas señales ¿dónde están siendo? En el primer cielo. Y las señales grandes van a ser en el segundo cielo. Entonces va a haber señales según como la Biblia, no como lo programa el hombre, pero la Biblia me está diciendo que van a engañar. Incluso puede haber un falso arrebato para decir, oh, ya se fueron, gente va a creer que ya se fue. Entonces va a haber, dice, apostasía. La gente va a empezar a pensar que ya fue la venida. Ahora vamos a pasar por ese texto que lo lee el apóstol Pablo, que ya creían en ese tiempo que el Señor ya había venido. Entonces, estaba todo ya desde ese tiempo con esto que estamos hablando, en idas y vueltas, en conversaciones que no tienen fin y que no conducen a nada. Pero si el Señor nos está explicando que va a haber una apostasía, que van a incluso a los que son escogidos, van a ser engañados. Ahora, ¿qué dice en Hechos? Vamos a ir a Hechos. Yo voy a ir a Hechos capítulo 1 y usted va a ir a 2 de Pedro 3. En Hechos 1, versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Significa, el griego, exousia,
E-X-O-U-S-I-A, exousia, que es igual a derecho legal, poder, autoridad. O sea que el derecho legal y el poder y la autoridad para todo tipo de conocimiento y lo que se vaya a ejecutar solamente la tiene el Padre Celestial y nadie más, ni los ángeles del Señor, ni el Hijo, el mismo Hijo de Dios le dio ese conocimiento. Él reconoce que solamente el Padre es exousia, que tiene esa potestad, el derecho legal de las cosas, pero dice a los apóstoles, a ustedes no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿quiénes soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para querer ir por encima de Dios, para querer decir algo que Dios no quiere que sepamos? Entonces vemos que es muy peligroso. Ahora, si la consigna viene en el año 2025, el pastor, ¿qué está queriendo decir el pastor? Que no viene este año, no, diga, estoy queriendo decir que si las sazones y los tiempos son del Padre, y el Señor dijo en Mateo 24:36 que nadie sabe, la respuesta es que puede venir dentro de unos segundos, dentro de una hora, mañana, pasado, este año, el año que viene, el otro siglo y el otro siglo. No lo sabemos. Porque él hace como Él quiere. Bien, ahora miren cómo lo explica el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 15, queridos hermanos. Amén. Dice así la palabra. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, los patriarcas, desde Abraham en adelante, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. ¿Esto qué significa? Pero viste, todos hablan de que del Señor, que Señor y que Señor, pero no pasa nada. O sea, no viene, no está, es mentira. Y luego dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, estaba hablando de Noé. ¿Y qué había dicho el Señor en Mateo 24? Como en el tiempo de Noé será la venida. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, o sea, por el verbo, guardadas por el fuego en el día del juicio y de la predicción de los hombres impios, perdición, perdón. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Acá viene la parte. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo les dije a las personas, usé a algunas personas diciéndole, si el Señor te aparece en este momento, lo usa Mauro ahora, Mauro, míreme, si yo lo miro a usted y el Señor se le aparece ya al Señor en este momento y te dice, Mauro, ¿vos crees en mí? Usted va a decir, si me amas, sí, Mauro. ¿Querés que venga ya? ¿Querés mi venida? ¿Querés que venga? ¿Qué le diría a usted? Ahí está. Si es por mí, sí. Y todos me contestaron mal, contestaron igual. ¿Y por qué contestan mal? Contestan mal porque, ¿qué dice acá? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, entonces, ¿qué hace? Extiende los días. Entonces, si el Señor viene y me dice en esta hora, hijo mío, ¿querés que venga ya? ¿Querés que yo venga ya? Mire, Mauro, así sería la respuesta verdadera espiritual. Padre Celestial, espero tu venida, pero tengo mi primo, tengo mi nieto, tengo mi esposa, tengo mi ahijado, tengo mi vecino, tengo personas quien amo, que no quiero que se queden acá. Por favor, ¿podés extender unos días? ¿Acaso Moisés no intercedió por su pueblo, hizo ayuno 40 días, 40 noches en el Sinaí para que el Señor le perdone y no destruya al pueblo? Sí.
Sí hizo eso. Entonces muchas personas tenemos un espíritu fariseico, queremos salvarnos nosotros y no nos importa el que se haya quedado. Diga, pero a Dios sí le importa. Pero a Dios sí le Por importa. eso extendió los días. Amén. Por eso extendió su misericordia. ¿Usted quiere que sus hijos sean salvos? Amén. ¿Y si llega a venir ahora el Señor? No. No. Entonces, si le aparece el Señor, ¿qué le va a decir? Ven, Señor, quiero que estés acá ahora, ya que se acabe todo. La respuesta, ¿cuál sería? No, Señor, espera un poquito. Espera un poquito porque amo a mis hijos. Amén. Ahora, Él como Padre, ¿le ama a usted? Amén. Y la respuesta diga sí, Sí. por eso extendió los días. Por eso extendió los días. Y me salvó. Y me salvó. Y estoy en el camino. Y estoy en Amén. el camino. Porque si el Amén. Señor hubiese venido hace tiempo, yo, este hombre que estaba perdido también en el mundo, tampoco me hubiese ido con el Señor. Entonces, gloria a Dios que el Señor extiende los días. Amén. Versículo venidero, ¿cuál es? No, El 10, pastor. 10 dice así, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como debéis vosotros andar en santa y piadosa santidad, tenemos que vivir, Amén. esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, quiere decir que estemos despiertos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es el segundo cielo, las estrellas, el sol, todo va a caer. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 1. Habrá una nueva tierra, un nuevo cielo, y ahí habitaremos en este mundo por siempre con el Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Sin mancha, ¿por qué? Porque Apocalipsis 21, 27 dice que nadie que tenga mancha entrará y que tenemos que estar en paz, dice acá. El versículo 15 termina diciendo: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ahí está, es Amén. para salvación. Ahora yo voy a leer Mateo capítulo 24 y usted quiero que vaya a 1 Tesalonicenses 4. Dice en Mateo 24, 37, vuelvo de nuevo a la raíz de Mateo 24. Ya hemos leído el 36 que nadie sabe, pero en el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí esta parte es importante, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así hasta que el día que Noé entró en el arca. Entonces, ¿qué representa esto cuando el Señor dice como los días de Noé? Diga, representa Representa que será tomada la iglesia. que será tomada Cuando la ya esté iglesia. a salvo la iglesia, Cuando ya esté a salvo la iglesia, el Señor manda la ira. el Señor manda la ira. ¿Esto qué significa? Que el Señor esperó que Noé entre con su familia, eran 8 personas, y ahí vino la ira sobre toda la humanidad. Versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En este tiempo es lo mismo, van a escuchar predicar, dice: otra vez que hablando ya tiene cansado. ¿Quién tiene paciencia de escuchar una prédica? No entienden hasta que llega la hora. Así será también, dice, la venida del Hijo del Hombre. Significa que nadie nos va a prestar atención, así como a Noé no le prestaron atención, a nosotros tampoco nos va a prestar atención. Entonces nosotros cuando invitamos a la congregación, cuando invitamos a la presencia, estamos invitando a un arca. Estamos invitados para a un salvación. arca para salvación. Entonces dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Diga, esto es el arrebato. Esto es el arrebato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, que dice así la palabra del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. entonces va a haber un arrebato. Pero dice que todos lo verán, o sea, la gente lo va a ver, lo va a filmar, los que se quedan van a ver, porque lo van a ver al Señor entre las nubes, lo van a ver. No es como esa falsedad de los ovnis que van a robar personas. No. Acá todos lo van a ver al Señor. Y dice que vamos a ir con el Señor entre las nubes y todos lo van a ver, nos van a ver. Pero en el versículo 16 habla de los muertos, que ahora lo vamos a leer. Pero ¿qué pasa? Si dice como en los tiempos de Noé y termina diciendo luego de un arrebato, y 1 Tesalonicenses 4:17 habla de un arrebato. En Génesis 5:24, antes del diluvio, ¿quién fue arrebatado? Dice: y caminó Enoc con Dios y fue llevado. Ahora, Juan 14:6 dice que Él es el camino. Ahora, ¿estamos caminando con el Señor? Amén. La respuesta es sí. Entonces, ¿qué seremos? Arrebatados. Llevados también. Amén. Entonces seremos llevados también. Y cuando uno lee, ahora viene la parte, lea el versículo 16 de 1 Tesalonicenses. Yo voy a ir a 1 Corintios, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
esta parte quiero que presten atención porque viene una gran enseñanza acá en esta parte. Ahora quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 15. Quiero que presten atención, queridos hermanos, lo que dice. Voy a juntar 3 piezas. Las piezas que estoy por juntar son 1 Tesalonicenses 4, 16, 1 Corintios 15, 51 y 52, más Apocalipsis 11, 15, que también confundieron a las personas. ¿Qué dice el versículo 51 y 52 de 1 Corintios 15? Empieza diciendo el versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Porque se tocará la trompeta. Muchos dicen que cuando suene la última trompeta. Que cuando suene la última trompeta. Enseñan en la teología. Que si acá dice que la última trompeta. Que si acá dice la última significa que la iglesia será arrebatada. Significa que la iglesia será arrebatada. Cuando suene la séptima trompeta. Cuando suene la séptima trompeta. Mentira. Mentira. No es así. No es así. Bien. Ahora viene la parte que lo explico. Siga leyendo. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice. Sí. Porque es necesario. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y si juntamos las piezas, 1 Corintios 15, 52, habla de los muertos que serán resucitados. Y cuando leemos 1 Tesalonicenses 4, 16, habla de los muertos que serán llevados con el Señor primero y después nosotros. Ahora habla de una trompeta. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 11, versículo? Vamos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer el versículo 15. Y van a ver acá, anoten porque esta parte es bastante interesante como revelación bíblica, ¿sí? ¿Qué nos dice el versículo 15? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero cuando habla del arrebato y habla de la última trompeta, acá viene la parte, manténgase ahí. La respuesta es: ¿quién tocó la trompeta en Apocalipsis 11:15? Un ángel. Un ángel. ¿Y quién tocó la trompeta en 1 de Tesalonicenses 4:16? Lo voy a leer y van a ver quién la tocó. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Dice o no dice trompeta de Dios? Amén. Diga, no es lo mismo. No es lo mismo. Trompetas de ángel. Trompetas de ángel. Del Apocalipsis. Del Apocalipsis. Que trompeta de Dios. Que trompeta de Dios. Que es un júbilo. Que es un júbilo. Entonces, cuando habla de trompeta de Dios, ahí es cuando los muertos, cuando toque Dios, va a tocar la trompeta. Acá lo dice, con trompeta de Dios. Y uno anda a saber que para mí la trompeta de Dios es la gran voz que va a decir: levántense muertos, y ustedes que quedaron, suban acá conmigo. Porque el versículo venidero dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Y cómo seremos arrebatados? Diga, por el sonido de esa trompeta. Por el sonido de esa trompeta, amén. Porque es trompeta de Dios. Porque es trompeta de Dios. Porque la trompeta de los ángeles. Porque la trompeta de los ángeles son para juicio. Son para juicio. Bueno, entonces todo esto, queridos hermanos, es muy importante aprender y lo estamos aprendiendo y gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volvemos a Mateo 24. Lo que tenemos que hacer, usted vaya a Mateo, vamos a Mateo 24, ya en la parte final. En Mateo capítulo 24, usted vaya a Mateo 24, ¿sí? Yo le quiero mostrar esto rápidamente en la parte final. Cuando uno lee 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra resurrección con Él, os rogamos, dice el apóstol Pablo, todos queridos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el título? El título de hoy es: no le creas a nadie sabe. Y dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, diga, malos espíritus que andan hablando y diciendo cosas. Diga, son malos espíritus. Son malos espíritus. Lo que están diciendo cuando viene el Señor. Lo que están diciendo cuando viene el Señor. Dice, ni por palabra, o sea, van a hablar palabra y hay espíritus engañosos. Ni por carta, hay cartas, hay que leer las cartas de la Biblia, no la carta. Porque ustedes saben que empezaron a salir ahora la carta del mismo Judas que lo traicionó al Señor, salió la carta de Nicodemo. Empezaron a salir muchas apostasías, son apócrifos los libros. Todo eso es mentira.
y por carta como si fuera nuestra, o sea, no viene de parte de Dios, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice, van a empezar a mentir. Nadie os engañe, que dice nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que primero tenemos que ver la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá está la parte, lo que falta que se manifieste, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Hay que leer Mateo 24:15, lo dice y explica con el libro de Daniel, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice el apóstol Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Para entender todo esto, anoten, tienen que leer Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13 completo. Todo eso que acabo de decir, pongan pausa, lean y ahí explica todo eso, de lo que leí el contexto. Y ahora vosotros sabéis lo que os detiene. ¿Qué le detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cómo debido tiempo? ¿Y por qué no se manifiesta? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay algo acá en el presente que lo detiene. Y diga, ¿qué es? ¿Qué es, pastor? ¿Qué es, pastor? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, diga la trompeta, y destruirá con el resplandor de su venida, diga Apocalipsis 19, como rey de reyes, y destruye. Y en Apocalipsis 20, en el milenio, también lo vuelve a destruir, pero ya al 100%. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? Ahora lo voy a decir qué es lo que lo detiene. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ya va a haber señales mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién? Para los que se pierden. O sea 4:6, mi pueblo destruido, falta de conocimiento. Por cuanto no recibieron el amor y la verdad para que sean salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean la mentira. Diga, las mentiras que están apareciendo, Dios las permite. Va a depender de nosotros si las creemos. Va a depender de nosotros si las creemos. Yo no les creo. Yo no les creo. Yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le detiene? ¿Saben qué es lo que le detiene a Satanás? Que no se manifiesta, no blanquea ante el mundo. Porque Satanás, quiero que sepan, y eso es bíblico, está en Europa, diga, siempre gobernó en Europa. Siempre gobernó en Europa. Por eso diga, el Vaticano está en Europa. Por eso el Vaticano está en Europa. Por eso todo va a ser desde Europa. Por eso todo va a ser desde Europa. Y contra Israel luego. Y contra Israel. Nosotros vamos a ver desde acá, desde afuera. Nosotros vamos a ver desde acá, diga, desde afuera. América está lleno de demonios de Satanás. Está lleno de demonios de Satanás. Pero Satanás gobierna en Europa. No acá. No acá. Pero sí hay demonios, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿saben qué es lo que le detiene? Diga, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La iglesia. La iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea tomada. Ahí prepárense. Entonces, ¿qué significa? Eso es Apocalipsis 6. Va a venir son de paz, va a empezar a gobernar. 3 años y medio, que son un tiempo y otro tiempo, la mitad de un tiempo, 3 años y medio de paz, y luego de eso viene la gran tribulación, 3 años y medio, en donde se va a manifestar y vienen los otros caballos, que son de muerte, de peste, de guerra, al 100%. Pero cuando Mateo 24 dice, y oréis de guerra y rumores de guerra, esto es necesario que haya pestes y guerra, pero ¿qué dice? Pero aún no es el final, que nadie os engañe. O sea, todo lo que estamos viendo que pasa en la tele, por todos lados, es necesario, pero aún no es el final, dice. Entonces, el final, ¿cuándo va a ser? Acá lo está diciendo, cuando se manifieste el hijo de perdición. Significa esto, digo, cuando empiece el gobierno global unitario. Cuando empiece el gobierno global unitario. Y nos quieran poner a todos. La marca de la bestia. La marca de la bestia. Bien, volvemos a Mateo 24 y ya terminamos y vamos a orar, porque estamos apurados por el tiempo. En el versículo 42 al 44 nos dice qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, no dejaría minar su casa, velaría. Ajá. Cuando dice no dejaría minar su casa, la palabra minar significa cavar pozos, significa túneles, porque uno espera al ladrón por el frente, por arriba, por el costado, pero como la película del robo del siglo, ¿qué hicieron? Cavaron y fueron por abajo y salieron la bóveda. Entonces, la palabra minar significa que estaríamos atentos a ver si no hay ruidos por debajo de la tierra que entre el ladrón. Acá el Señor se pone en modo ladrón, pero Él viene a robarnos a nosotros. Por tanto, también vosotros estad preparados, dice. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Y cuando uno lee Mateo 26, del 43 al 44, el Señor va a orar en el Monte de los Olivos, y las 3 veces que volvió, ¿cómo estaban ellos? Durmiendo. Bueno,
Queridos hermanos, vamos a orar en la parte final y vamos a terminar de redondear lo que acabamos de explicar. Padre Celestial, acá estamos, Señor, compartiendo tu palabra. Te doy gracias que me has permitido venir a compartir, Padre Celestial. Tenía que traer este mensaje, hubo ataques, pero aún así lo hemos traído para que tus hijos no sean confundidos, Padre Celestial. Tú no quieres que tus hijos sean completamente confundidos, porque la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solamente nuestro Padre Celestial. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar velando y estar preparados para su venida y orar e interceder por los hermanos para que no se pierda ninguno, porque ni el Señor quiere que se pierdan. Y el Señor nos explica claritamente en Mateo 25 cómo va a ser el final, y dice, porque todo lo que hemos hablado del final del siglo de los tiempos está en Mateo 24, no es casualidad. Damos vuelta a la hoja y llega al capítulo 25. ¿Y qué dice del 1 al 13? Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Hay gente que son prudentes y gente que son insensatos. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hay gente que se congrega y recibe aceite. Hay gente que no, hay gente que le da lo mismo. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero ¿qué no tomaron? No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas, que representa a tener a Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, como está pasando en este tiempo, cabecearon todas y se durmieron. La Biblia ya nos explicó por todo lo que he predicado. Van a dejar de creer, algunos se van a dormir. Pero ¿saben qué? Es bueno dormir, pero teniendo al Espíritu Santo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, dice el Salmo 4:8. Pero ¿por qué duermo en paz? Porque tengo al Ruach HaKodesh. Y a la medianoche se oyó un clamor, significa que el Señor viene en la oscuridad, en tiniebla. Va a haber mucha oscuridad en la tierra, va a haber de todo lo que no queremos que haya. Y dirán, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Esas son la gente que no le da lo mismo, no están convertidos y siempre rechazaron al Espíritu Santo. A media, lo tenían a media, porque dice Apocalipsis 3, 14 y 15, serán vomitados los tibios. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Proverbios 23, compra la verdad y no la venda. Pero van a querer buscar palabra, pero ya no va a haber, ya será tomada el Espíritu Santo, no va a haber quien predique. Yo predico ahora porque tengo el Espíritu Santo, pero va a haber un momento que ya el Espíritu Santo va a ser tomado, la iglesia va a ser tomada, y acá está sucediendo, y miren cómo sucede. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, significa ya es arrebatada la iglesia y muchos se quedaron. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, como entraron en el tiempo de Noé al arca. Y se cerró la puerta, ya se fue el arrebato. Después vinieron, por supuesto, también aquellas vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no les conozco. Y aclara el Señor en el versículo 13, velad, significa estén despiertos, atentos, pues porque nadie sabe el día ni la hora en el que ha de venir el Hijo del Hombre. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Nadie sabe es el título. No le creas a nadie, nadie sabe. Escuchar la enseñanza, volver a compartirla, y vas a ver que el Espíritu Santo cuando te habla, y cuando el Espíritu Santo que dice que nadie sabe, es porque nadie sabe. Cuando escuches a alguien decir cuándo, es porque es un anticristo, es un espíritu malo, dice la palabra. Porque nadie sabe. Nosotros tenemos que orar, tenemos que velar y tenemos que estar atentos. En el nombre de Yeshua he compartido esta palabra, y si estás escuchando por primera vez, di conmigo estas palabras para salvación. Dios ha preparado este día. Padre, yo me arrepiento en esta hora de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado Yeshua Jesús. Me preparo para tu venida. Te doy gracias porque me perdonas mis pecados y me permites que tú entres en mí. Gracias, Señor. Amén. Amén. Así que, queridos hermanos, paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, nos acompañaron a Gonzalo Sonido, nuestro querido Mauro, nuestra querida Gaby. Ahora vamos a leer unos mensajes de texto, nos quedan 4 minutos. Nos ha estado patrocinando distribuidora de agua La Nieve. Sí, y hay una persona también que anónima, que no quiere que dé el nombre y apellido, pero que también estuvo patrocinando, le doy gracias. Eso viene de parte de Dios, porque Él nos recompensa y nos cubre todos los gastos también. Amén. Así que paz y bendecida vida para todos, nos vemos en la próxima, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio
Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.